Bueno, hermanos, les invito a que abramos la palabra de Dios en Romanos, capítulo 15. Estamos en una serie de prédicas que tiene que ver con sabiduría. Sabiduría en todas las esferas. Sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para lidiar con la crianza de hijos, sabiduría en el matrimonio, sabiduría en el trabajo, sabiduría en la iglesia, en todas las esferas de la vida. Y hoy, mira, la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Aborda varios temas. La Biblia habla de cómo yo debo tratar al más débil. ¿Vamos a hablar de eso? Sí. La Biblia nos llama a reflexionar acerca de las diferencias y cómo nosotros podemos sostener relaciones sanas. Personas sanas mantienen relaciones sanas. ¿Cómo están tus relaciones hoy? Matrimonial, con sus hijos, nietos, amigos, hermanos. ¿Hay algo que necesita reparo? La Biblia nos llama a reflexionar acerca de eso. La Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres. La Biblia nos enseña a no provocar a nuestros hijos a la ira. La Biblia nos enseña a ser fieles en el matrimonio. O sea, la Biblia habla de relaciones. La Biblia dice que yo tengo que considerar el otro en primer lugar. Imagínense ustedes si nosotros fuéramos obedientes a la Biblia. ¿Cómo sería la sociedad? ¿Cómo serían nuestros hogares? El evangelio de la contracultura. La Biblia nos va a enseñar lo que Dios quiere que sepamos y pongamos en práctica. Y muchas enseñanzas de esa va en confronto a lo que el mundo predica. Por ejemplo, no importa cómo hagas, tienes que llegar a tus propósitos. No importa los fines, o sea, no importa los medios. Desde que tú logres lo que quieres, no importa si personas quedaron heridas en el camino, lograste. Felicitaciones. La Biblia no habla de eso. La Biblia privilegia las relaciones, el cuidado, el amor. Estás sensible, pastorear al prójimo. Si tú trabajas con una persona que no está bien, sé sensible. Invita a un café. ¿Qué pasa? ¿Te puede ayudar en algo? Esto suena muy utópico. Es lo que el Señor nos llama a hacer. Y yo alabo a Dios porque hay personas así. ¿Cómo hay? ¿Cómo son importantes esas personas? Son enviadas por Dios para fortalecer nuestra fe, para animar nuestro corazón, para dar colores a nuestros días. Qué bueno trabajar con personas así, ¿cierto? Las personas que están al lado y que son verdaderos instrumentos de Dios para nuestras vidas. Bueno, Romanos capítulo 15, Pablo está hablando con esta importante iglesia que está en el epicentro del imperio romano, ciudad de Roma. Y él tiene un propósito al escribir esta carta: lidiar con las diferencias que existen dentro de la iglesia. Cristianos judíos y cristianos gentiles. O sea, no judíos, que tenían cargas, costumbres y culturas distintas, y que ahora están bajo el mismo cuerpo y necesitan aprender a hablar y comunicarse. ¿Y cómo voy a seguir la fe con toda la tradición que cargo? Pablo entonces desafía a la iglesia, a la unidad. Bueno, entonces dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 15. Así que
los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga en la comprensión de su palabra. Cuando nosotros pensamos en todo lo que hablábamos antes, relaciones, hay una diferencia muy importante que debemos hacer, una distinción entre simpatía y empatía. Hay personas que son extremadamente simpáticas, agradables. Y hay personas que son empáticas. Si nosotros miramos a Cristo, su vida y obra, ¿Cristo era simpático o empático? O los dos. La simpatía genera desconexión. La empatía, conexión. La empatía, ponerse en el lugar del otro. Sufrir lo que está sufriendo el otro. Cristo no fue siempre simpático. Amonestó, fue firme. Cuando necesitaba ser firme. Pero nunca dejó de ser empático. A tal punto, hermanos, que terminó en una cruz en nuestro lugar. No hay una historia de amor más fuerte, más profunda que la historia de Cristo por los suyos. Pablo escribe esta carta, no conocía la iglesia de Roma personalmente, no fue fundada por Pablo. Posiblemente el origen de esta iglesia es en Pentecostés, que habían cristianos que estaban en Jerusalén, que vivían en Roma, que recibieron el Espíritu Santo y de repente vuelven a Roma y ahí comienza y esta iglesia crece. Pablo era conocido, era famoso, pero también llegó en Roma la mala fama de Pablo. Habían los falsos maestros que acusaban a Pablo, que decían que Pablo se aprovechaba de las iglesias, que Pablo predicaba un evangelio, pero un evangelio incompleto. Es decir, que Pablo predicaba un evangelio que no consideraba las obras de la ley. Y eso eran los judíos, que querían agregar a la gracia puntos de la ley. Bueno, por eso Pablo escribe Gálatas, para amonestar y decir que el evangelio habla de la supremacía de la gracia sobre la ley. No significa que la ley no sea buena, que no cumplió un propósito. De hecho, Cristo la cumplió de manera cabal. Y en eso está el pacto de gracia. Cuando Cristo cumple el pacto de obras, asume mi lugar y vive una vida que yo no soy capaz de vivir en mi lugar. Entonces, Pablo en el capítulo 1, en el versículo 1 de esta carta, Pablo defiende su ministerio, su apostolado. Esta iglesia necesita ser validada, necesita estar bajo la autoridad apostólica, y ningún apóstol está en Roma. Entonces el propósito de Pablo al escribir esta carta era ir a Roma,
Pero Pablo tenía un otro propósito, que la iglesia de Roma lo enviara a España. Él quería ir a España como misionero. En medio de todo eso, Pablo conocía la iglesia, sabía de las debilidades de la iglesia, de las luchas de la iglesia, y también aprovechó la oportunidad para corregir la iglesia. Hay algo interesante en esta carta, hermanos, muy interesante. Si tú miras los 16 capítulos, de 1 a 16 de la epístola de Pablo a Romanos, hay dos líneas paralelas que siguen todos los capítulos. Primero, habla acerca de la finalidad de la iglesia, propósito de la iglesia, en primer lugar. Y después de la prioridad de la iglesia. La finalidad de la iglesia es la gloria de Dios. La prioridad de la iglesia es anunciar el evangelio. Una iglesia que no anuncia el evangelio y no busca la gloria de Dios, perdió su identidad, su esencia. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿Estamos promoviendo la gloria de Dios? ¿Estamos proclamando el evangelio? De eso se trata esta carta. Bueno, entonces cuando vamos aquí ahora, específicamente en el capítulo 15, en que Pablo comienza este capítulo, dando secuencia a lo que él partió en el capítulo anterior. Mira que el versículo 1 comienza, así que ¿qué? Haciendo una conexión entre el capítulo 14 y el capítulo 15. Pablo está hablando de los cristianos judíos, cristianos gentiles, que tienen diferencias. Por ejemplo, a los judíos tenían una dieta restrictiva que estaba dada por Moisés en Levíticos. Estaban guardada el sábado, estaba guardada luna nueva, estaban las tres principales fiestas de los judíos: la Pascua, Tabernáculo y Pentecostés. Todas estas cosas hacían parte de la tradición. Y están los cristianos gentiles. Imagínense ustedes, la iglesia se juntaba para almorzar y el hermano diácono hacía un costillar de cerdo. Se acabó la reunión. Porque para los judíos cerdo era inmundo. Estas cosas están sucediendo en la iglesia. Entonces Pablo llama de fuerte los más maduros en la fe, los que están libres y que logran superar este tema sin ningún problema de conciencia. Pablo llama a los débiles, los que todavía están luchando para tratar de entender estas cosas, que no significa que son malintencionados, pero todavía no han llegado a una madurez. Y hacen cosas violando sus conciencias y después se sienten culpables. Entonces hay una palabra de Dios para estos hermanos, porque hay problemas de relaciones. Entonces Pablo escribe para mediar estos conflictos también, para que puedan vivir y avanzar juntos en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Entonces, primeramente tenemos que entender lo que significa fuerte y débil, porque podemos partir pensando que hay unos que son más fuertes y que son superiores y que otros son inferiores. La Biblia no trabaja con eso. Somos todos iguales. Aquí los líderes, pastores, presbíteros, diáconos, cualquier hermano, somos todos iguales. El Evangelio dice que el mayor es el que más sirve. Aquí, los últimos son los primeros. Aquí, los que se exaltan son humillados. Y los que se humillan son exaltados. Aquí, somos enseñados a considerar el otro superior. Aquí, somos llamados a ponernos en el zapato del otro, a llorar con el otro, a reír con el otro. Aquí
somos invitados a celebrar las victorias de mis hermanos y a no tener envidia. Hubo un ascenso, gracias a Dios. Pudo crecer, gracias a Dios. Terminó su carrera, gracias a Dios. Alegremos juntos. Logró comprar su primera casa, celebremos juntos. Y no, chuta, él logró y yo no, ¿qué pasa? ¿Por qué? Celebremos, pero también debemos sentir el dolor del otro. Si la iglesia no es sensible en este mundo, ¿quién será? ¿Quién? Hay un pueblo que está en deuda más que los cristianos. Pablo, cuando escribe esta carta, en el versículo 16 del capítulo 1, dice: yo soy deudor. Yo soy un deudor, porque si tuviera 10 vidas, tendría que consagrar las 10 vidas a Dios. Porque lo que Cristo hizo por mí vale más que todo. Vale muchas vidas, toda la eternidad. Entonces somos llamados a considerar las diferencias, pero somos llamados a entender. La Biblia me enseña cómo debo actuar en medio a posibles conflictos. Entonces aquí hay 2 sesiones en el capítulo 15 que va del versículo 1 al 13, que sigue el mismo patrón. Mira, desde el versículo 1 hay una exhortación. Pablo pone un ejemplo de Cristo. Pablo pone citas bíblicas y ora. Del versículo 1 al versículo 6. La segunda sesión va de 7 a 13. Lo mismo. Habla, exhorta a la iglesia. Da el ejemplo de Cristo para servir de modelo para la exhortación. Pone pasajes bíblicos que fundamentan su argumento y ora para que se cumpla eso. Entonces, repitiendo. Exhortación. Ejemplo de Cristo. Pasaje bíblico y oración. Vamos a echar una mirada entonces en el primer bloque de exhortaciones. Pero tenemos que tener en mente 2 cosas. Cuando Pablo está exhortando a la iglesia, está pensando en 2 cosas por lo menos. Primero, Cristo es el Señor de todos, de fuertes y débiles. Partamos por ahí. Somos hermanos. Partamos por ahí, ¿ok? Segundo, el amor debe controlar o limitar el tema de la libertad cristiana. Es decir, si yo te voy a escandalizar y voy a ser piedra de tropiezo para ti, no lo hago. Tomo ciertas decisiones para no complicar tu fe. Si para ti este es un tema que no está resuelto, pero para mí está, yo te respeto. Ahora, lo que Pablo está diciendo, sí que tenemos que soportar a los flacos, pero no debemos abandonarlos ahí en su inmadurez. Debemos confrontar. Oye, reflexiona en el Evangelio con sabiduría, con gracia y con amor. Porque no es posible que una persona está en la iglesia 40 años y no entiende estas cosas. Cristo dice a Nicodemo: ¿cuántos años, maestro de la ley, y todavía no sabes estas cosas? Pedro dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar tomando leche? Es tiempo de comida consistente y sólida. Hablan de la madurez cristiana. El cristiano avanza. El cristiano no puede estar estacionado. En el conocimiento, en la gracia, en los frutos, nosotros estamos mirando, caminando. ¿Qué estamos dejando de pasos? Hablemos de legado. ¿Qué estamos dejando para
las generaciones venideras. ¿Cuáles son los frutos de nuestra vida? Tú puedes tener en la pared de tu oficina o pieza varios diplomas de las mejores universidades del mundo. ¿Y cuál impacto que has tenido en la vida de personas? De personas. ¿Cuántas personas ganaste para Dios? La Biblia dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces aquí hay algunas exhortaciones, vamos a hablar de ellas. Versículo 1, Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Primera exhortación, soportar. Hermano, paciencia. Hay que tener paciencia. A veces, como dicen acá en Chile, perdemos la cancha. Perdemos el control y metemos la pata. Hacemos cosas y hablamos cosas de las cuales nos arrepentimos después. Porque a veces no tenemos paciencia. El hermano está comenzando la caminata. Está comenzando. No tiene el mismo conocimiento tuyo. Si nosotros aplicamos eso para la vida laboral, de repente tú estás trabajando en algo hace tiempo y llega una persona al lado tuyo y en el lugar de dar el privilegio de enseñar, no tienes paciencia. Y peor, que a veces una persona invirtió tiempo en ti para enseñarte y tú no haces lo mismo. Hay que soportar. Soportar. Hay dos ideas acá. La idea de aguantar, de caminar una milla más, de respirar, de contar hasta 100. Y también está la idea de ser soporte unos de los otros. Hay un llamado de Dios para que tú y yo seamos más resilientes, más pacientes con el otro. ¿Ok? Segunda exhortación. Así, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En el clavo, ¿cierto? Porque ¿cuál es el gran problema de la humanidad? Egoísmo. ¿Quiere conocer a una persona egoísta? Mire al espejo. La mayoría de los problemas que tenemos en el matrimonio es por eso. En el trabajo es por eso. Somos egoístas. Queremos todo a nuestra pinta, a nuestra manera. Y a veces no tenemos paciencia. El tema de abrir mano, de ser manso, es un tema del Evangelio. Es un tema de entender la gracia de Dios. Es un tema de entender la naturaleza del amor. Quien ama da lo mejor para el ser amado. Quien ama sufre los daños y paga la cuenta. ¿No es así con nuestros hijos? Yo pensaba en estas cosas mientras preparaba este mensaje. No agradar a mí mismo es el mensaje central del verdadero discipulado. Negue-se a sí mismo, tomad su cruz y siga a Jesucristo. Trate de durante una semana pensar en el otro. Parte por tu casa. Intente una semana no agradar a ti mismo. Solamente eso. Su vida y mi vida será transformada. Una semanita.
haciendo un esfuerzo. Hay un llamado de Dios para eso. Y es muy difícil para nosotros. Dice, después la tercera exhortación, lo siguiente: no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y este versículo mal interpretado puede ser una trampa. Es decir, que yo voy a tratar de vivir para agradar al otro. No. No así sencillamente. Es, sea un instrumento de Dios para bendecir y promover el otro. Incluso si es necesario confrontarlo con la verdad. Hazlo. Porque dice, es para edificación, no para idolatría. Yo no tengo un compromiso de vivir para hacerte feliz, agradarte a ti, hacer lo que tú quieras. Yo tengo un límite y el límite es pecado. No puedo pasar la línea. Pero tengo que ser un instrumento de Dios en tu vida y tú en la mía para que podamos avanzar, crecer, desarrollarnos. Y ahora Pablo llama a la conversación, el modelo, el gran referente, el ejemplo de Cristo. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Cristo no agradó a sí mismo, no vino para ser servido, vino para servir. Aquí Pablo está llamando el testimonio de David en el Salmo 69, versículo 9, diciendo: Cristo asumió el lugar de los pecadores porque Él se puso entre Dios y el pecador. En el jardín, Getsemani, dijo: Señor, si es posible, pasa este cálice, este dolor, este sufrimiento. Sin embargo, que sea hecha tu voluntad y no la mía. Fue abandonado en la cruz. Fue abandonado por sus discípulos. Uno de los principales discípulos dijo: este hombre yo nunca vi en mi vida. Pedro. Los otros se arrancaron con miedo. Miren el ejemplo de Cristo. No agradó a sí mismo. Pongamos en práctica eso, hermanos, en nuestras relaciones. Cristo, nuestro modelo. ¿Cómo actuó Cristo? Lavando los pies a los discípulos. Las personas que acercaban a Cristo con dolor, sufrimiento y hablaban con Cristo. ¿Cómo Cristo acogió a estas personas? Con amor. Con todo. Con verdad, pero con todo. Miraba la multitud y sufría, porque eran como ovejas sin pastor. A veces nosotros estamos tan duros que nuestro corazón está como piedra y no somos capaces de sentir nada. Nada. Tan duro estamos. Vemos un padre que está luchando por sostener a su hijo, quizá en la calle, tratando de vender algo, y nosotros, este tipo no trabaja, o algo que está pasando, una persona que está ahí, y esto no nos sensibiliza más. Es muy duro cuando ya no estamos más pensando en el otro y solamente en nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? Estamos ahí pensando: oye, ¿cómo será el resultado de las elecciones? Oh, eso va a ser un caos, estamos gastando tiempo. Claro, es preocupante, pero como iglesia deberíamos pensar: tenemos que prepararnos. ¿Cómo vamos a servir esta ciudad? ¿Cómo vamos a servir esta comuna?
¿Cómo vamos a ser un instrumento de transformación social para la gloria de Dios? Estamos involucrados con proyectos. Vamos a hablar del ministerio de acogida, de recibir niños por un tiempo en nuestras casas, entregar amor. Mientras tanto, ¿cómo eso no nos sensibiliza a enseñar, a dar oportunidades a personas que no han tenido? No, pastor, sabe que mi vida está muy cómoda, yo estoy muy bien, a mí no importa el otro. Quizás no digas eso con tus palabras, pero sí con la vida. Mira el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que Pablo está hablando aquí directamente es de la cita de Salmo 69, que se cumple en Cristo. Pero Pablo está diciendo, pero espéreme, no es solamente Cristo que tiene que pensar en el otro. Todos nosotros, todos los cristianos. Y aquí, si queremos ser sabios en las relaciones, en el cuidado del más débil, tenemos que entender que la Escritura, la Biblia, juega un rol fundamental. ¿Qué lugar la Biblia ocupa en mi corazón? ¿Qué lugar la Biblia ocupa en mi agenda? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que es la Biblia? Palabra de Dios. ¿Qué produce la Biblia en mí? Hermano, atención, dice el texto que la Biblia produce en nosotros paciencia, consuelo y esperanza. ¿Por qué las personas están sin consuelo? ¿Por qué las personas están desanimadas? ¿Por qué las personas no logran mirar el futuro con esperanza? ¿Por qué abandonaron sus Biblias? La primera ministra de Alemania dijo, la prosperidad de una nación no depende de su poderío bélico, de su fuerza económica. La prosperidad de una nación depende de un pueblo de rodillas delante de Jesucristo. No fueron las palabras de Churchill ahí en Inglaterra. La decadencia de Inglaterra es por causa de la decadencia de la iglesia. Entonces, podemos aprender con tantas cosas, pero no podemos negociar las Escrituras. Una de las banderas levantadas en la Reforma es solo la Escritura. La Biblia es la única fuente y última de autoridad. La supremacía de la Biblia sobre las tradiciones. Pablo está diciendo, hermanos, dejen de eso. Yo iba a utilizar una palabra fuerte. Paren con eso. Pongan la Biblia en primer lugar. Conversen. La Biblia es supremacía de la Biblia sobre la tradición. Los judíos con sus tradiciones, con sus cargas, con el legalismo. Los gentiles también con sus tradiciones. Pablo está diciendo, tenemos un propósito en la vida. Y él dice, ¿cuál es? Mira el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está utilizando el ejemplo de un coro. Personas distintas que cantan una misma canción. No está diciendo que tenemos que tener el mismo pensamiento. Esta es una locura. Somos diferentes. Pero está diciendo que en temas columnas de la fe debemos tener el mismo sentir. Yo estaba mirando aquí el equipo de alabanza. Chilenos, brasileños, filipina, holandesa, cantando una misma canción. Ese es el llamado de Dios para nosotros.
Es el llamado de Dios para nosotros. Que nos amemos unos a los otros. Esta es la conclusión que hace Pablo, versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. Por tanto, recebíos unos a los unos a los otros, como también Cristo recibió para la gloria de Dios. Otra vez el ejemplo de Cristo. Y si tú miras del versículo 9 al versículo 12, Pablo va a hacer citas de 2 salmos, de Isaías, de Deuteronomio, solamente para decir que Dios incluyó a los gentiles en el plan redentivo. Él dice, el Señor vino para los judíos, pero el Señor incluyó también a los gentiles. Está ahí. Y termina de la misma manera que terminó la primera sesión, con una oración en el versículo 13, cuando dice lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar haciendo aquí algunas aplicaciones. Tenemos que fortalecer a los débiles. Hay mucha gente debilitada. Tenemos que fortalecerlos. Pero la ética de la iglesia no puede ser moldeada por los débiles. No puede. No podemos ser dirigidos por un legalismo, sino por la palabra de Dios. La Biblia, palabra de Dios, debe ser prioridad en nuestras vidas para que vivamos sabiamente en nuestras relaciones. Obedecer la palabra de Dios. Por eso escuela dominical. Por eso grupo de crecimiento. Por eso voy al culto, hay un sermón, voy con mi cuaderno, voy con mi lápiz, tomando nota, sacando dudas, después sigo leyendo. Oye, lo que está diciendo este pastor, ¿está en la Biblia? Hermano, si hay duda, si no está en la Biblia, me puede confrontar, porque yo tengo un compromiso con la palabra de Dios. En primer lugar. Puede decir, pastor, la Biblia no dice eso. Bienvenido. Y miremos el ejemplo de Cristo. Espero que tú comprendas bien lo que voy a decir. La religión de Cristo no era cristiana. ¿Cómo? Cristo no pecaba. Cristo no necesitaba confesar pecados. Su religión era del paraíso. Perfecto. La naturaleza humana de Cristo es el modelo para nosotros. Cristo es modelo para nosotros. De cómo actuar, pensar, de cómo tratar el otro. Cristo siempre se puso en el lugar del otro. Miremos el ejemplo de Cristo. Entonces, déjame dar un consejo práctico. Una persona me dice, ¿sabe qué? Yo jamás voy a perdoar a mi marido. ¿Sí? Sí. Jamás, pastor. Lo mato antes. ¿Pero por qué? Porque pecó. Porque metió la pata. Entonces, ¿cuál es el problema de esta persona? No entendió el evangelio. No estoy diciendo que hay que aceptar estoicamente una vida de práctica en el pecado. No. Estoy diciendo que yo fui perdonado por Cristo. Él pagó una deuda impagable. Y como yo no logro tratar el prójimo como Cristo me trata a mí. Yo quiero que Dios sea misericordioso conmigo, pero no quiero tratar el otro con misericordia. Diga cómo somos. A mí sí, pero al otro no. Miremos el ejemplo de Cristo. Evalúe hoy tu propia vida. No te vayas a la casa sin evaluarte a ti mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus relaciones? Tu relación con Dios,
con tu prójimo, en tu trabajo? ¿Cómo estás tratando el prójimo? ¿Qué tipo de jefe eres? ¿Qué tipo de empleado eres? Evalúe tu propia vida, empatía, egoísmo, amor y madurez. Piensa en estas cosas. Y por fin, sabiduría en las relaciones es glorificar a Dios, conocer la palabra de Dios y poner el prójimo en primer lugar. El Señor nos llama a eso, glorificar a Dios, conocer su palabra y a poner el prójimo en primer lugar en nuestras vidas.